Marcos Rivera tenía 38 años, cuando la vida le dio un giro que ningún hombre está preparado para enfrentar. Era arquitecto en una firma mediana de Buenos Aires, responsable, metódico y reservado, de esos que siempre llegan 5 minutos antes a cualquier reunión. Su vida había estado centrada durante años en 2 pilares inquebrantables: su hijo Lucas, de 6 años, y Ana, su esposa desde la universidad. Ana era el tipo de persona que iluminaba una habitación sin decir una sola palabra, con una risa que hacía eco incluso en los días más pesados. Pero un accidente de tráfico en una tarde lluviosa lo cambió todo. En segundos, Marcos pasó de planear vacaciones familiares a tener que explicarle a su hijo por qué mamá ya no volvería a casa. Desde entonces, las mañanas se habían vuelto un campo minado de emociones. Marcos se esforzaba por mantener la rutina: despertar a Lucas, preparar el desayuno, hacerle una trenza mal hecha, como Ana le enseñó, y llevarlo a la escuela sin que su voz temblara. La ausencia de Ana flotaba en cada rincón del departamento, entre los juguetes del living y el aroma persistente de su shampoo en las almohadas. Marcos no lloraba en público, pero solía detenerse unos segundos más frente al ascensor antes de salir al trabajo, como si reunir fuerzas fuera parte del protocolo diario. Había aprendido a funcionar sin ella, pero no a vivir. Todo cambió en una mañana de martes cualquiera, cuando decidió entrar en una cafetería de barrio que no solía frecuentar. Lo que vio allí lo dejó helado. Detrás del mostrador, sirviendo café con una sonrisa idéntica a la de Ana, estaba una joven que parecía salida de sus recuerdos más íntimos. Se llamaba Clara. Tendría unos 25 años, cabello castaño recogido en una tranza descuidada y unos ojos grandes y transparentes que no solo recordaban a Ana, sino que la traían de vuelta por un instante. Marcos se quedó quieto, mirando sin entender si su mente le jugaba una mala pasada o si era parte de algún sueño lúcido. Clara, ajena a la conmoción que provocaba, le preguntó con dulzura si quería café con leche o cortado. La voz también era parecida, no idéntica, pero tenía esa musicalidad cálida que a Marcos le partió el alma. Pagó sin decir mucho y salió con el café temblando entre los dedos. Esa noche, mientras Lucas dormía abrazado a su peluche, Marcos buscó fotos de Ana joven, comparándolas con la imagen reciente de Clara en su memoria. Algo no cuadraba, o tal vez todo encajaba demasiado bien. Volvió al café al día siguiente, y al otro más. No sabía bien qué buscaba. Tal vez solo entender si la vida podía ser tan cruel como para ponerle delante un reflejo de su esposa perdida, o tan generosa como para darle una segunda oportunidad de cerrar un ciclo. Poco a poco, comenzó a conversar con Clara. Descubrió que era adoptada desde los 4 años, que no tenía muchos recuerdos de su vida antes do orfanato, y que siempre había sentido una sensación de algo faltando, como si su historia comenzara en la mitad del libro. Clara era amable, con un humor sutil y una ternura espontánea. Con el tiempo, también se encariñó con Marcos, aunque no sabía nada de su historia. La conexión era natural, sin esfuerzo. Pero fue una tarde, al compartir una anécdota sobre Ana, que Marcos no pudo contenerse más. Sacó su celular, mostró una foto y preguntó, con voz entrecortada: ¿Nunca te dijeron que te pareces mucho a ella? Clara se quedó en silencio, mirando la foto durante largos segundos. Era una imagen tomada en la playa de Mar del Plata, Ana con un vestido blanco, el pelo al viento, riéndose de algo que ya nadie recordaba. «Me parezco mucho», murmuró Clara como si acabara de descubrir una parte de sí misma que no sabía que existía. A partir de ese día, la curiosidad se volvió necesidad. Juntos comenzaron a investigar. Marcos no quería obsesionarse, pero algo en su instinto, o quizás en su corazón, le decía que había más detrás de aquella coincidencia. Clara consiguió los pocos datos que tenía sobre su adopción: un nombre incompleto, un hospital en Rosario y una fecha aproximada. Marcos, por su parte, revisó archivos familiares, cartas antiguas, e até falou con una tía distante de Ana que vivía no interior. El rompecabezas comenzó a tomar forma cuando compararon fechas.
Ana tenía una hermana desaparecida de muy pequeña, un secreto que su familia había callado durante años tras un escándalo de separación entre los padres. Nadie hablaba del tema. Fue demasiado doloroso, les dijo la tía por teléfono, entre lágrimas. Lo que parecía improbable se volvió dolorosamente posible. Clara no solo se parecía a Ana, tal vez era su hermana. Un examen de ADN confirmado semanas después despejó cualquier duda. El día que recibieron los resultados, Marcos y Clara se quedaron en silencio, sentados en un banco de plaza mientras Lucas jugaba en un tobogán. No sabían qué hacer con tanta verdad junta. Para Clara fue como nacer otra vez. Para Marcos, como reencontrar un pedacillo de Ana que el Ejá daba por perdido. No era solo la apariencia, era la manera de mirar, de escuchar, de estar presente. Después de ese día, todo cambió entre ellos. No de forma abrupta, sino como cambian las estaciones, poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que ya es otra etapa. Marcos comenzó a invitar a Clara con más frecuencia a su casa. Al principio, para que conociera a Lucas, que de inmediato la llamó la chica que ríe como mamá. Luego para compartir cenas, domingos de parque y eventualmente conversaciones profundas a la luz de una lámpara de pie. Clara no ocupaba el lugar de Ana, pero sí uno nuevo, legítimo, ganado con afecto y presencia. Lucas, sin darse cuenta, empezó a forjar un vínculo con ella, como si su corazón supiera antes que su mente. La esperaba con dibujos, le contaba sus secretos y le pedía que le leyera cuentos antes de dormir, algo que solo aceptaba de su madre. Clara, por su parte, experimentaba un torbellino de emociones. Siempre había sentido que le faltaba una raíz, y ahora había encontrado no solo sus orígenes, sino una familia entera que nunca imaginó tener. Lo más impactante era cómo los fragmentos de la vida de Ana parecían llenar los vacíos de la suya. Empezó a visitar el cementerio donde estaba enterrada Ana, llevándole flores y leyendo en voz alta fragmentos de un diario que había empezado a escribir. No para reemplazarla, sino para conocerla, para entender por qué la vida las había separado de niñas, solo para reunirlas de forma tan inesperada. En una de esas visitas, Marcos la acompañó, y allí, ante la sencilla lápida grabada con el nombre de Ana, le dijo algo que se le quedó grabado. Ella fue el amor de mi vida, y ahora tú también formas parte de ella. A partir de ese momento, la relación entre ellos se volvió aún más sincera. No había palabras forzadas ni gestos vacíos. Había respeto por lo que fue y apertura a lo que podía ser. Clara no intentaba ocupar el lugar de Ana, pero con el tiempo, sin darse cuenta, se convirtió en alguien indispensable. Para Lucas, era como si la vida le hubiera devuelto un abrazo perdido. Y para Marcos, era como aprender a respirar distinto, sin dejar de amar a quien ya no estaba, pero permitiéndose amar de nuevo desde otro lugar. Empezaron a compartir más que rutinas. Comenzaron a compartir silencio, memoria y esperanza. Algunas noches, mientras Lucas dormía, Marcos y Clara hablaban durante horas. A veces reían, a veces lloraban, pero siempre terminaban agradeciendo haberse encontrado. La decisión de vivir como una familia no fue tomada en una sola conversación. Fue algo que se fue construyendo con gestos. El primer desayuno juntos un domingo, el primer dibujo que Lucas hizo con los tres de la mano, la primera vez que Clara lo llevó al colegio porque Marcos se quedó dormido. Pequeños actos que con el tiempo formaron un todo. Marcos tenía miedo. ¿Cómo se empieza de nuevo sin borrar el pasado? Pero entendió que no se trataba de sustituir, sino de sumar. Clara también tenía sus dudas. Había vivido mucho tiempo con la sensación de ser de ninguna parte, y ahora el vértigo de pertenecer la asustaba. Pero cuando Lucas le dijo bajito, una noche antes de dormir, «Ojalá te quedes siempre», supo que había encontrado su lugar en el mundo. Con el paso de los meses, lo que había empezado como una coincidencia desconcertante se convirtió en un nuevo capítulo para los tres. Marcos, Clara y Lucas encontraron un ritmo propio, imperfecto pero auténtico. Celebraron juntos el cumpleaños de Lucas
con una torta casera que Clara preparó siguiendo una receta que había encontrado entre las coisas de Ana. Lloraron juntos al ver los vídeos antiguos de la familia y aprendieron que el amor no tiene una única forma de manifestarse. A veces llega disfrazado de pérdida, a veces de reencuentro y otras veces de segunda oportunidad. Marcos já não despertava com essa sensação de vazio absoluto. Seguia sentindo saudades, pero agora com menos dor e mais gratidão. Entendeu que Ana não foi embora totalmente. Uma parte dela estava ali, em Clara, viva, presente, real. Una noche cualquiera, mientras lavaban los platos después de cenar, Clara dijo algo que se quedó flotando en el aire. Tal vez el dolor no desaparece, pero cuando se comparte, se vuelve más leve. Marcos no respondió de inmediato. Solo la miró y sonrió con los ojos llenos de algo que no era tristeza ni alegría, sino una mezcla de ambas. En ese momento, supo que aunque el destino hubiera arrancado una parte de su vida, también le había devuelto otra. No igual, pero igualmente valiosa. Y así, entre recuerdos que no dolían tanto y un presente que empezaba a ser cálido de nuevo, Marcos, Clara y Lucas siguieron adelante. No como una familia tradicional, sino como una familia real, hecha de pérdidas, encuentros, amor y memoria. A veces, la vida nos quita lo que más amamos para enseñarnos que el amor verdadero no desaparece, solo se transforma. Marcos, Clara y Lucas aprendieron que, aunque el pasado duela, siempre hay espacio para sanar, para crear nuevos lazos y para encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Porque en el encuentro inesperado nació una familia que nadie esperaba, pero que el corazón siempre supo que existía. Y así, entre recuerdos y nuevas promesas, la vida siguió adelante, más fuerte y llena de amor.